noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y seguimos con las propuestas que me habéis hecho muchos de vosotros en vuestros comentarios, algunos de mis suscriptores, de que no había prácticamente comentado ninguna película de animación, exceptuando Tigra, Hielo y Fuego, la película de 1983 dirigida por Ralph Bakshi. Pero muchos de vosotros sí que me estáis diciendo que comente una película de animación, una película de dibujos animados, como lo queramos llamar, o realizada por ordenador. Pero yo estaba reservando que tuviese un poquito más suscriptores en el canal para comentar pues esta pieza maestra de la Walt Disney Productions, porque sin duda para mí es la mejor película de animación de la historia del cine. Y todos los comentarios que yo voy a hacer en este vídeo, que ya os digo que va a ser largo y tendido, va a justificar por sí solo por qué yo la considero la mejor película de dibujos animados o la mejor película de animación de la historia del cine. La película que os voy a hablar de esta noche es una de las películas, uno de los puntales de la factoría Disney, filmada en 1939, pero estrenada un año más tarde, en 1940, que no tuvo un gran éxito tanto de crítica como de público, pero que la verdad es que el tiempo, los críticos especializados y también el público, ha sabido ponerla en su lugar exacto. Esta noche os voy a hablar de Fantasía, una obra maestra realmente absoluta, tanto de la historia del cine como de la historia del cine de animación. Se puede decir que Fantasía ya no solo representa el cenit de lo que es la Walt Disney Productions en lo que se refiere a contenido artístico, sino que representa, digamos, la culmen de dos artes representados en una película, como son evidentemente el cine de animación, la animación hecha a mano, y también la música, ya que toda ella son composiciones clásicas conocidas de sobra por todo el mundo, o a lo mejor no por todo el mundo, pero para aquella persona que le guste la música clásica, pues encontrará en Fantasía una pieza maestra ya no solo de lo que es en los dibujos animados, sino de lo que es la coordinación a la hora de poder igualar la calidad artística en los dibujos de la Walt Disney Pictures, sobre todo con la música clásica de compositores como Igor Stravinsky, como Murgosky, como Paul Dukas, como Schubert y como tantos grandes compositores que han dejado piezas maestras de música clásica que hoy en día son completamente inmortales y grandes conocedores, y que son muy conocidas por los grandes melómanos de todos los tiempos. Si tenemos que hablar de Fantasía, tenemos que retrotraernos primeramente a la década de los años 30, cuando la Walt Disney Pictures, es decir, Walt Disney, cuando todavía este gran genio de lo que es no solo el cine de animación, sino el cine en general, todavía vivía. En los años 30, Walt Disney pues estaba enfrascado en una serie de producciones de corte de animación, como fueron en 1936, en el 37, en el 38, hasta llegar a 1940, como todos sabréis, el máximo exponente de todos ellos fue Blancanieves y los 7 enanitos, la primera película de animación de la Walt Disney Pictures, pero que realmente encumbra otra obra maestra del cine de animación, en el que todo, absolutamente todo, es arte en movimiento. Pero Walt Disney, en lo que se refería, como estaban empezando los años 30, y después del éxito que había tenido Blancanieves y los 7 enanitos, quiso aprovechar también el cine sonoro que se había inventado en 1929 y por así decirlo, el gran éxito que había tenido El cantor de jazz, para hacer, por así decirlo, su obra cumbre, ya que los años 30 están considerados por los críticos, los expertos y los historiadores del cine como el momento cumbre, ya no solo, por así decirlo, los años 30, 40, 50, no solo como el momento cumbre de lo que es el Star System de Hollywood en general, sino que los años 30 son el momento cumbre del cine de animación, con Walt Disney, por así decirlo, trabajando a plena potencia. De Walt Disney como persona se puede decir, o todos sus allegados, familiares, e incluso aquellas personas que trabajaban para él, que era pues una de las más grandes personalidades y uno de los más grandes genios que ha dado la industria del cine de todos los tiempos. Walt Disney era una persona con una imaginación visual, con un portento para contactar con niños, con mayores, a toda clase de gustos, a través de sus historias, a través de sus ideas, a través de su imaginación, que hizo un auténtico imperio en pos del entretenimiento para los niños. Para Walt Disney, el entretenimiento de un niño, el entretenimiento de los pequeños de la casa, pues la verdad era lo que realmente a él le quitaba el sueño. Todas esas leyendas urbanas que hay de que si había nacido en Valencia, que si era español, la verdad es que él era de origen realmente norteamericano, pero de origen totalmente humilde. Y la verdad es que desde su más tierna infancia, pues siempre soñó y tuvo una imaginación muy hiperactiva.
La verdad es que son clamorosos los éxitos que tuvo, por ejemplo, con Mary Poppins, que fue la película, bueno, la crítica que yo aquí la tengo en el canal, en el 64, consiguiendo un musical realmente arrebatador. La imaginación visual que desbordan las películas, como por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarino, la misma Mary Poppins, La bruja novata en 1971, todas las producciones de dibujos animados que la gran factoría de Walt Disney ha hecho, y sobre todo esa manera tan realmente única de contactar con el público, tanto adulto como niño, para llevarle al cine y ofrecerle un espectáculo realmente inigualable. Con la llegada del cine sonoro, pues Walt Disney, gran conocedor de la música clásica y gran admirador de la música clásica, como gran melómano que era, pues quiso llevar, por así decirlo, la dirección artística, la animación y la belleza de los dibujos animados a una cumbre que hoy en día nadie ha superado. Se puede considerar que Fantasía es la obra cumbre del cine de animación, la obra cumbre de lo que es el colorido, el tecnicolor, de lo que es la animación ya no digital. Estamos hablando de animación hecha a mano, es decir, animación de auténticos artistas, no hecha a base de teclas de una computadora. Estamos hablando de cientos y cientos de artistas que emplearon muchos años en la elaboración, en los efectos visuales de toda esta producción, que costó en su día 6 millones de dólares. Al principio tuvo un presupuesto de 3,8 millones, pero que después, debido a una serie de circunstancias y de retrasos en el rodaje y en el montaje, se multiplicó hasta los 6 millones de dólares la producción de esta grandísima película. Estamos hablando de una película de 1939-1940. O sea, para, por ejemplo, os hagáis una idea, Ben-Hur de 1925, es decir, una producción, la segunda producción del clásico de Lew Wallace, protagonizada por Ramón Novarro y Francis Bushman, había costado 4 millones de dólares, una producción realmente magnífica. Que ya comentaré aquí en el canal cómo están comentadas las otras dos películas de Ben-Hur, la del 59 y la de 2016. Pero imaginaos lo que suponía un presupuesto de 6 millones de dólares para una película de animación. Es decir, Walt Disney se puede decir que echó el resto con Fantasía en lo que se refiere a animación, en lo que se refiere a la sublimación de los efectos especiales, a lo que se refiere a la sublimación de la animación, en lo que se refiere a los personajes, a los gestos, a los movimientos de todos y cada uno de los muñequitos, de todos los personajes que salen en Fantasía, que además está compartimentada en varias partes, en varios cortos animados que reflejan y que están protagonizados por una serie de piezas musicales maestras de la música clásica. Todo ello con una coordinación realmente extraordinaria. Para ello Walt Disney contó, además, con dos genios que, si no hubiera sido por ellos dos, yo creo que Fantasía no hubiera sido posible. Walt Disney en 1937-38 contactó con un director de orquesta muy conocido en Inglaterra y en Irlanda, de origen polaco, llamado Leopoldo Stokowski, que realmente él era admirador de Blancanieves y los 7 enanitos, como si se lo había hecho, ya que al ser Walt Disney tan melómano, pues sí que tenían un cierto contacto. Y entonces a Leopoldo Stokowski le dijo que él lo que quería realizar era un tipo de película basado en la música clásica, pero en el que, por así decirlo, la música y los dibujos animados estuvieran coordinados. Es decir, con una serie de dibujos animados que estuviesen inspirados en la música clásica. Leopoldo Stokowski pues no le pudo decir que no, ya que pues él, como admirador de Walt Disney y como Walt Disney admirador, es decir, se tenían, por así decirlo, una mutua admiración, ya que Stokowski era por así decirlo, no un compositor, sino un director de orquesta, que lo que hacía era dirigir la orquesta pero sin batuta. O sea, la característica que tenía Leopoldo Stokowski, como también se ve en la película Fantasía, es que no dirigía para nada la orquesta con la batuta, sino que lo dirigía única y exclusivamente con sus brazos, con sus manos. Es decir, era un director de orquesta muy expresivo, por eso le llamó la atención mucho a Walt Disney. Y luego también, por otra parte, tenemos a un director de fotografía especialista en efectos visuales de origen alemán, llamado, si mal no recuerdo, Hermann Schultein, que es al que se le debe todos los efectos especiales y toda la animación tan sumamente exquisita que tiene la película de Fantasía. La verdad es que la historia que hay detrás de Hermann Schultein, la verdad es que es bastante curiosa, porque Hermann Schultein, a medida que iba haciendo los efectos especiales
de la película de fantasía, de los cortos de animación, lo iba anotando en una serie de diarios, es decir, como un diario de bitácora, como en un barco. Iba apuntando pieza por pieza cómo deberían de hacer, es decir, cómo tenían que ser y cómo estaba realizando los efectos especiales. Terminada ya la producción de fantasía y debido al escaso éxito tanto de crítica como de público y una cierta decepción que tuvo Walt Disney en ese momento, pues la verdad es que Schultein le quiso donar, regalar, bueno, no, regalar no, le quiso donar, vender, por así decirlo, su cuaderno de notas de efectos visuales de fantasía a Walt Disney. Pero él, uno de los errores que cometió en su carrera precisamente fue rechazar por $400 ese cuaderno, ese libro donde estaban anotados todos y cada uno de los efectos especiales que luego se hicieron muy famosos cuando se estrenó Fantasía y que posteriormente la película iba teniendo cada vez más adeptos. Con el paso del tiempo, Hermann Schultein, también muy aficionado a la arqueología, a las aventuras en la selva, en uno de sus viajes a Sudamérica, más precisamente a Guatemala, pues la verdad es que él se perdió en las selvas de Sudamérica. Y muchísimos años después, ese libro de notas, que estaba en posesión de su viuda, que ya murió ya de una manera muy longeva, a los 90 años aproximadamente, pues todas las pertenencias que tenía su viuda, pues fueron donadas a una serie de conventos en Estados Unidos, allí. Y esos conventos lo que hicieron fue intentar donar también, a su vez, todos esos cuadernos de notas, esas pertenencias que tenía Hermann Schultein, porque eran referidas a fantasía, años después, pero cuando ya Walt Disney había fallecido. Es decir, Walt Disney falleció sin enterarse cómo eran los efectos especiales que se habían realizado en fantasía, y que hasta entonces, y después incluso de rodaje, habían sido pues una especie como de, ¿cómo lo diría yo?, como de gran misterio. Posteriormente, cuando todo este material se recuperó, la Walt Disney Productions lo que hizo fue restaurar el cuaderno, este diario de efectos especiales de Hermann Schultein, poquito a poquito, de tal manera que pudiera verse en el museo que la Disney tiene en California, en la ciudad de San Francisco, en el estado de California, y que hoy en día sí se puede visitar. Y la verdad es que se estaban por viendo cómo estaban realizados muchos de los efectos especiales que comentaré en los cortos, en los, por así decirlo, 8 cortos de animación que tiene la película, y que todos ellos fueron realmente fascinantes y que para mí dotaron a Fantasía como de un estado en el que el cine de animación solo ha llegado una sola vez con esta película. Es decir, no estamos hablando de efectos digitales. Hoy en día esos efectos visuales se pueden hacer efectivamente por ordenador, pero estamos hablando de mediados de los años 30, la época de la depresión en Norteamérica, cuando había muy poco dinero en las calles, donde había muchísima gente que pasaba hambre, pero sí que hubo un hombre llamado Walt Disney que empleó toda su energía, todo su talento artístico por hacer una película que olvidase, por así decirlo, todas aquellas penurias que la gente estaba pasando a base de animación y a base de música clásica. La película se compone, como digo, de 8 cortometrajes animados, realmente soberbio y a cada cual más impresionante, ya que los efectos visuales van, por así decirlo, en progresión geométrica, dotando de una calidad visual a todo el conjunto como ninguna película de animación ha conseguido jamás en la historia del cine. O sea, ver hoy en día Fantasía es, digamos, un orgasmo de color, de música, de efectos especiales, en el que están muy bien tratados tanto la textura, el colorido, fue filmada en Technicolor, digamos, la perfección de los movimientos, la ternura de muchísimos personajes que salen en los cortos de animación, que están filmados con una exquisitez de movimientos y con una delicadeza y con un, por así decirlo, con un sentimentalismo y una emoción que solo la mano de muchos artistas pudo conseguir. Es decir, Fantasía, igual que las primeras películas que se hicieron en la Walt Disney Pictures o la Walt Disney Production, como lo queramos decir, Pinocho, Bambi, Blancanieves y los 7 enanitos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, eran auténticas obras de arte porque estaban realizadas por la mano de artistas durante muchos años. Eran películas que llevaban años de producción, no eran películas como ahora que pues la Disney te puede sacar digitalmente, como está por ejemplo unida a Pixar, pues 1 o 2 o 3 o 4 al año,
No, no, eran proyectos que a Walt Disney, a la productora, le llevaban muchísimo tiempo elaborar, porque eran cientos y cientos de animadores, con cientos y cientos de dibujos, animándolos pieza por pieza, fotograma a fotograma, colorido a colorido, transparencia a transparencia. Era un proceso tan meticuloso, tan rígido, pero en el caso de Fantasía tan sumamente perfecto, que lo que Walt Disney realmente estaba supervisando diariamente muchos de los resultados que tenía dentro de la productora o dentro de lo que se estaban realizando en esos cortos. Y la verdad es que viendo hoy en día la película se puede decir que no sobra un plano. Todos los planos, no es la película en formato panorámico, evidentemente, estamos hablando de 1939, 1940, pero la belleza que transmiten las imágenes de Fantasía, la delicadeza, el candor y el arte con que están hechos, es que no tiene igual en la historia del cine. O sea, visualizar Fantasía, ya no hoy en día, sino en su momento, debería de ser una experiencia realmente impresionante. Hoy en día, por ejemplo, si repusieran Fantasía en un cine, con esos equipos de imagen y sonido que tenemos hoy en día, con esa remasterización en formato IMAX y sobre todo con el Dolby Atmos, el Dolby Surround, el Dolby Pro Logic, con toda esa estereofonía tan magnífica para oír la absoluta maravilla de banda sonora que tiene, pues la verdad es que asistiríamos a uno de los mayores espectáculos que la historia del cine ha brindado. Como toda película de animación fantasía, pues evidentemente el fuerte son los dibujos que ya os digo que estaban evidentemente hechos a mano. Pero ya no solo el dibujo y la animación fotograma a fotograma, sino también la textura que los artistas de la Disney le dieron a todos y cada uno de los capítulos y de los cortometrajes que tiene la película de fantasía. A mí, el favorito, del que ahora hablaremos, es la de Noche en el Monte Pelado, junto con el Ave María de Schubert, que fue precisamente, es el último número que está realizado con un alarde de efectos visuales impresionante. Luego, cuando los artistas, los animadores de Walt Disney, vieron cómo se habían realizado los efectos especiales, realmente tenían una gran complejidad, pero no estaban carentes de cierta sencillez. Lo que pasa es que eran como muy imaginativos, es decir, en La Noche del Monte Pelado, por ejemplo, el efecto especial o los efectos especiales, digamos, estrella de la película, están en este fragmento, en La Noche del Monte Pelado, que es precisamente cuando Satanás, en la noche de Valpurgis, convoca a todos los espectros, a todos los fantasmas, y todos ellos, de una especie de pueblecito pequeño, salen de sus tumbas. Pero esos fantasmas, esos espectros, están como movidos de una manera como ondulados, en el que en 1940 no se sabía cómo se podría haber realizado. Pues la verdad es que se habían hecho de una manera bastante sencilla e ingeniosa, ya que el dibujo del fantasma se había, por así decirlo, acoplado en una especie de cristal de metacrilato, puesto sobre un bombo, sobre una especie de bombo giratorio, y ese bombo giratorio se había dado la vuelta y daba la sensación de que el fantasma salía de la tumba para ir luego posteriormente hacia el cielo. Es decir, eran de una extremada sencillez, pero a su vez una sencillez no carente de complejidad, porque la complejidad estaba en la imaginación de Hermann Schultein. Es decir, sin este director de fotografía, sin los efectos especiales, Fantasía no hubiera sido jamás la obra de arte visual y sonora que realmente es. Sonora, evidentemente, se debe a Leopoldo Stokowski, que es el director de la orquesta, que además fue la Filarmónica de Filadelfia, la que la interpretó y la grabó para la película. No sé si en algún momento del vídeo he dicho que es el compositor en absoluto. Stokowski es aquí el director de orquesta, los compositores eran otros, porque eran piezas clásicas. Y luego los efectos visuales provocados por Hermann Schultein, con un equipo de cientos de dibujantes directamente a sus órdenes. La verdad es que fue un gran error por parte de Walt Disney rechazar aquel cuaderno que luego, años después, le costó a la Walt Disney Productions conseguir, y que vieron cómo se habían realizado con una gran ingeniosidad. Por ejemplo, en el segundo cortometraje, que es El Cascanueces de Tchaikovsky, se ven, por ejemplo, como copos de nieve, girando todos y cada uno de ellos en una serie de constelaciones magníficas que se transforman en ninfas y en hadas,
y que todo eso estaba realizado con una serie de proyecciones que se hacían en diferentes cristales que estaban pegados con dibujitos, dibujos pegados en proyecciones y cristales que se estaban moviendo a una serie de determinadas velocidades, y todo eso, por así decirlo, proyectando o filmando por una cámara con una determinada iluminación. Pero claro, la Walt Disney Productions no sabía cómo se habían realizado esos efectos visuales tan sumamente imaginativos o llamativos. Pero vamos, Fantasía, al margen de ya no solo sus maravillosas composiciones, sino también a la dirección de Leopoldo Stokowski, a los efectos visuales y sobre todo a la supervisión de Walt Disney, en un momento, digamos, artístico y de cumbre de lo que era su ambición personal, hicieron de Fantasía un clásico absolutamente maravilloso y para mí la mejor película de animación de la historia del cine. O sea, para mí las películas de animación o de dibujos animados, como se suelen decir, se dividen en dos grandes bloques: Fantasía y el resto. Fantasía y el resto, ya sean hechas a mano o hechas a ordenador. Y si ya están hechas a ordenador, ya no me lo digáis. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta dibujar. Yo dibujo retratos al carboncillo. Mi padre tenía como afán pintar cuadros al óleo, que también venía de mi abuelo materno. Y yo sé lo difícil, muchas veces, que es dotar a un dibujo realizado con pocas líneas de expresividad, emoción, sentimiento. Todo ello es muy complicado. Entonces, que todos esos personajes, todas esas animaciones, todos esos elementos en pantalla que hacen de Fantasía una auténtica orgía visual de animación, lo hace realmente impresionante todo ello. Todo ello realizado por la mano, ya os digo, de cientos de animadores. Por así decirlo, ya no solo la animación, sino luego el diseño de cada uno de los decorados, de los fondos, con esos colores en un tecnicolor muy rebajado, muy apastelado. Eran colores suaves que luego en la edición que yo me compré en Blu-ray están saturados de un modo y unos contrastes muy definidos, con unas líneas todas muy maestras para que la diferencia de los colores sea cada vez más acentuado, dándole todavía más belleza, si cabe, a los dibujos. Es decir, todo visualmente en lo que se refiere a la composición de los planos, es decir, la planificación, el tecnicolor, la saturación del color, que dependiendo del cortometraje que estuviésemos viendo, pues la verdad es que todos ellos tienen una personalidad propia y que coordinan perfectamente los unos con los otros en lo que se refiere a las piezas musicales. Y también tienen, como os digo, personalidad propia, porque no todos los cortometrajes son iguales en lo que se refiere a con los mismos dibujos. Es decir, por ejemplo, la animación y la clase de dibujos que hay, por ejemplo, en el Cascanueces, en el cortometraje del Cascanueces, no tiene absolutamente nada que ver con el que hay, por ejemplo, en la noche del Monte Pelado, o en el Ave María de Schubert, o por ejemplo en el Aprendiz de Brujo. Es decir, son completamente distintos los estilos, ya no de animación sino de dibujo, porque la animación es perfecta en todos los cortometrajes, en todos ellos la animación es perfecta, pero cada cortometraje, digamos, que tiene su propia personalidad. Es decir, no hay dos que sean exactamente iguales. Los 8 cortometrajes que componen Fantasía, que son 8 piezas absolutamente maestras, y que los dos últimos, digamos el séptimo y el octavo, están unidos porque representan, digamos, las dos caras de una misma moneda, que son el bien y el mal, como ahora os comentaré, son, por así decirlo, en el orden en el que están establecidos en la película, son primeramente Tocata y Fuga de Juan Sebastián Bach, una pieza absolutamente maravillosa, en lo que fue la primera vez que Walt Disney utilizó este tema de música clásica. La segunda película en la que utilizó Tocata y Fuga de Bach fue en 20.000 leguas de viaje submarino, que también tengo además comentada aquí en el canal, que es la pieza que toca el capitán Nemo, James Mason, antes de destruir los buques de guerra ingleses. Realmente una de las partes más fantásticas de toda la película. No solo de esta, sino también de 20.000 leguas de viaje submarino. En segundo lugar tenemos el Cascanueces de Tchaikovsky, que está dividido, por así decirlo, en diversas porciones, porque es una pieza de música clásica que no es en realidad muy homogénea, está compuesta por diferentes modalidades, diferentes formas rítmicas. Entonces, aquí Walt Disney, sus animadores, pues realizaron diferentes piezas de dibujos para representar el Cascanueces. Por ejemplo, la más deliciosa de todas es, por ejemplo, esas pequeñas setas, esos pequeños champiñones que están simulando pues personajes orientales.
dibujados de una manera muy simple y muy sencilla, pero de una manera completamente encantadora. La verdad es que es una pieza que es fabulosa, que ahora comentaremos todas una por una. Posteriormente tenemos la más conocida, que es El aprendiz de brujo de Paul Dukas, que es para mí la única pieza, el único cortometraje que se puede decir, aproximadamente se puede decir, que tiene una presentación, un nudo y un desenlace en lo que a historia se refiere. Es decir, El aprendiz de brujo fue, por así decirlo, la pieza por la que Walt Disney empezó para componer fantasía. Es decir, él lo que quería componer era una pieza, es decir, un pequeño cortometraje protagonizado por Mickey Mouse, en la que él protagonizara pues el cortometraje y que fuera, como la propia palabra lo dice, como el propio título de la música lo dice, el aprendiz de brujo, y que robándole, tomándole prestado lo que es el sombrero de su maestro, pues organiza la de Dios es Cristo, porque está muy cansado de cargar con cubos de agua desde una fuente hasta una especie como de tonel, de bidón que tiene el mago allí. Luego, posteriormente, como la pieza número 4, que es para mí, no es a lo mejor la que menos me guste, pero sí que es, digamos, la más larga en su concepción, que es la consagración de la primavera. Pero en vez de consagrar la primavera, como el propio título lo dice, lo que le inspiró a Walt Disney la consagración de la primavera fue la creación del universo. Vemos la creación de las constelaciones, la creación de seres unicelulares, hasta llegar a los dinosaurios, los combates que hubo entre ellos y cómo fueron extinguidos. La verdad es que a mí la consagración de la primavera es la pieza o el cortometraje que a lo mejor más largo se me puede hacer dentro de todo ello, dentro de todo lo que es la composición de fantasía, pero no está carente de cierta calidad, ya que lo que se expone es una auténtica creación del universo y también combates entre dinosaurios, también de una crueldad y de una violencia que para 1939-1940 sí que no está carente de cierta polémica, por así decirlo. En quinto lugar tenemos una de mis piezas favoritas, que es la Pastoral de Beethoven, que lo que nos narra pues es, por así decirlo, aventuras en el Monte Olimpo, en el que salen toda clase de animales mitológicos, los faunos, los centauros, sale Zeus precisamente, Baco, que es el dios de los borrachos, en una historia realmente fascinante, amorosa, romántica, de un romanticismo soterrado, pero tan palpable en cada uno de los planos, y que tienen los dibujos de los centauros, de los faunos, digamos, una delicadeza y un romanticismo intrínseco que yo no lo he visto jamás eso en una película de dibujos animados. Es realmente portentoso todo lo que rodea a la Pastoral, que es una de las piezas maestras de Ludwig van Beethoven, evidentemente, y una de mis favoritas también, como amante de la música clásica también que soy. Como en la pieza número 6, para mí, bueno, digamos que es la más cartunesca porque está protagonizada pues por una serie de animales pues ya dibujados más al estilo Disney, hipopótamos, elefantes, avestruces, en plan todos de bailarines de ballet, cocodrilos, en una composición, yo diría la más ambiciosa o de las más ambiciosas que ha hecho Walt Disney, pero también a mí la menos original dentro de fantasía, porque los dibujos son, digamos, menos serios, por así decirlo. Parecen más dibujos hechos para niños, pero realmente, pues, este tema para mí, pues, digamos, es el menos, por así decirlo, es el menos original de todo. Si mal no recuerdo, esta era... a ver si me acuerdo. Era La danza de las horas, ahora me he acordado. Lo que pasa que, claro, al ser para mí la más cartunesca, es de las que puede ser la que a lo mejor menos me guste, junto precisamente con la de la consagración de la primavera. Y finalmente tenemos, para mí, la que son las dos piezas maestras de fantasía, junto con la Pastoral de Beethoven, que son La noche en el monte pelado, de Murkowski, y sobre todo el Ave María de Schubert, que representan las dos caras de la misma moneda, el bien y el mal. La verdad es que Noche en el Monte Pelado es una auténtica maravilla, una maravilla en la concepción visual de la noche de Halloween, de la noche de Walpurgis. Pero todas estas piezas dentro de lo que es fantasía componen un fresco de animación, que todas ellas tienen su personalidad, pero que todas tienen una serie de elementos, de denominadores comunes, como son, por ejemplo, la imaginación, una imaginación desbordante en todo ello, una serie de colores suaves, apastelados, a veces oscuros,
a veces claros, la iluminación, la luz que tienen muchos de los personajes. La película estuvo filmada en Technicolor. Los efectos especiales que llegan en su cumbre, llegan a la cumbre en La noche en el Monte Pelado y sobre todo también en el Ave María de Schubert, que es una auténtica maravilla visual, se mire por donde se mire. La animación, yo no sé a lo mejor cuántos dibujos por segundo tuvieron que hacer los cientos de animadores que tenía Walt Disney, pero realmente la animación se puede decir que es perfecta. No son unos dibujos extremadamente complejos en su concepción, son muy sencillos, pero se mueven los personajes con una fluidez y con una naturalidad que es que la verdad es que sobresale. Es una película de animación que se abre por encima del resto. Vamos a ir hablando un poquito de cada una de las piezas, de las 8 piezas que componen Fantasía, porque son dignas todas ellas de mención, destacando cuáles son los elementos, las virtudes más importantes que tienen todos ellos, los efectos visuales que tuvo cada uno de los 8 segmentos y sobre todo también algunos de los puntos, a lo mejor algunos puntos flacos que tiene, porque no hay película perfecta, por así decirlo, aunque para mí Fantasía de Walt Disney es la perfección hecha película. La primera, evidentemente, como os he dicho, es la Tocata y Fuga de Juan Sebastián Bach, en donde Leopoldo Stokowski va dirigiendo la orquesta y vamos viendo diversos planos de lo que son todas las personas que componen la orquesta fundidas en negro, es decir, ¿cómo os lo diría? Con sombras, pero con fondos de diferentes colores y en diferentes planos de proyección. Es decir, como si tuviera un efecto de profundidad realmente maravilloso en los primeros compases de Tocata y Fuga. Cuando ya vamos avanzando en la pieza musical, vamos viendo, por ejemplo, formas más, como diría yo, como más abstractas, que van siguiendo el ritmo de la música, es decir, las notas como si fueran, por ejemplo, como estrellas iluminadas en el firmamento, como líneas que componen, por ejemplo, las cuerdas de un violín y de una guitarra que van vibrando al compás de la música, por ejemplo, como si viajáramos nosotros en un avión y estuviésemos viajando por las dunas de un desierto y las dunas vinieran hacia nosotros, con una composición de colores como muy llamativa. Es decir, de todas ellas, para mí, por ejemplo, la más extraña, pero también la que nos va a introducir en el espectáculo visual que va a ser Fantasía, es la primera pieza, que es Tocata y Fuga de Bach, pero que tiene evidentemente más protagonismo la orquesta. La orquesta en lo que se refiere a la animación, ya que esa orquesta, con los efectos especiales que tuvo Hermann Schultein, lo que hizo fue poner en diferentes planos de profundidad a todo lo que son los compositores, mejor dicho, los instrumentos de la orquesta. Los violines, los violonchelos, los contrabajos, los oboes, en las flautas, es decir, todos en diferentes planos y en diferentes grados de definición, en diferentes grados con colores al fondo, con diferente iluminación, es decir, como si fuera una sinfonía muy abstracta de todo lo que compone, evidentemente, pues toda lo que es la orquesta filarmónica. Aquí la animación se puede decir que es más de la orquesta, de las personas, más que de dibujos animados en sí mismo, más que de animación. Pero donde ya la animación cobra realmente protagonismo es en el Cascanueces de Tchaikovsky, donde, como os he dicho anteriormente, son diferentes tipos de animación que lo que hacen es un alegato a la propia naturaleza. Es decir, los protagonistas son, por ejemplo, hadas, ninfas, hojas que van cayendo, por ejemplo, en el otoño en el agua de lluvia, nenúfares que se van transformando a su vez en hadas, por ejemplo, también setas y champiñones, que es el número tan encantador y tan bonito que os he narrado anteriormente, como si fueran, por ejemplo, una danza oriental, donde hay una pequeña seta, un pequeño champiñón que no termina de encontrar su sitio con los demás y que provoca, digamos por así decirlo, la nota humorística dentro de lo que es el grupo, y cómo esas hojas se van transformando poco a poco en como si fuera una especie de hadas. Y esas hadas, al ritmo de la música, evidentemente el Cascanueces tan bello que es y que tan bonita es las piezas de todo lo que es la naturaleza en sí, lo que van dando es, con su varita mágica, gotas de rocío, por ejemplo, fundiéndolas en telarañas. Todo eso se hizo en efectos visuales con auténticas piezas metálicas de metal, plasmadas en un cristal y grabándose los brillos de esas piezas
de metal que estaban plasmadas y fotografiadas. Evidentemente, la unión, la conjunción entre todos los efectos visuales y la animación es portentosa. Es de una belleza sublime. En este corto se ven cascadas, se ven riachuelos, se ve una profundidad de campo para ser dibujos animados realmente encomiable. Todo eso animado con lo que, por ejemplo, hoy en día en el mundo de los videojuegos lo conocemos como diferentes planos de scroll, la profundidad, el movimiento del escenario. Pues eso ya se estaba realizado en 1939, pero sin la ayuda, evidentemente, de ordenadores, con una mano. La verdad es que dentro de las piezas, para mí, la del Cascanueces de Tchaikovsky representa, digamos, la más, por así decirlo, bonita, a nivel, digamos, de belleza visual, porque los protagonistas son brillos, son sombras, son las hadas que se van moviendo de un modo como muy grácil, como muy etéreo, van como flotando en el aire, todo ello con una animación que parece salida como de otra galaxia. Es decir, no parece el típico dibujo animado que se mueve de una manera rápida y brusca, sino que todo tiene una elegancia, como si esas ninfas estuvieran danzando un ballet alrededor de la pantalla. Y sobre todo luego también, por ejemplo, con la llegada de los copos de invierno, porque ya os digo que representa como una especie como de naturaleza, unos copos de invierno, de nieve, que van como girando alrededor de la pantalla en muchísimos diferentes planos también, que según los apuntes de Hermann Schultein también estaban plasmados en diferentes planos de proyección, pero que fueron filmadas, fijaos, con piezas descartadas o desechadas de ruedas de trenes, que lo que hacían era girar de un determinado modo para luego ponerle el dibujo encima, pero para que ese giro fuera de una manera perfecta, en una máquina, una especie de bombo, que iba girando las piezas y las ruedas de los trenes, muy pequeñitas, no eran muy excesivamente grandes. Pero era una idea muy imaginativa que a los de la Walt Disney Production seguro les chocó muchísimo cuando lo vieron. La verdad es que todo esto que os estoy diciendo de Hermann Schultein, toda la formación de efectos visuales, lo tengo yo en un pequeño libro de cómo se hizo fantasía, que comprado hace ya muchísimo tiempo por mis padres, pero que también esa información viene hoy en día en el Blu-ray y en el DVD, lo podéis ver perfectamente. Pero era realmente impresionante ver cómo esa sencillez de efectos especiales contribuía a una complejidad visual realmente portentosa. La verdad es que el Cascanueces, para mí, dentro de fantasía, es una de las piezas maestras, sin duda. Luego tenemos el Aprendiz de Brujo, que además, como os había dicho anteriormente, es la más conocida. El protagonista, ya os he dicho que es Mickey Mouse. El compositor fue Paul Dukas, pero para mí, pues fijaos, es la que más personalidad tiene dentro de lo que es fantasía, la que más representa, ya que en las portadas de los VHS, de los discos, pues siempre vemos a Mickey Mouse con el sombrero de mago. Pero digamos que en lo que fuera virtuosismo visual no es de las más conseguidas. No es tampoco tan cartunesca como la de La Danza de las Horas, pero es la más, por así la más Walt Disneysiana, por así decirlo, porque el protagonista es Mickey Mouse, era la gran estrella de Walt Disney. Pero la verdad es que en este corto pues tenemos todas las expresiones y todas las miradas tan caricaturescas y tan graciosas que siempre el personaje de Mickey Mouse ha tenido. La sorpresa que Mickey Mouse se lleva cuando ve precisamente, cuando despierta de ese sueño en el que está con el gorro y con ese gorro de mago está jugando con las constelaciones, está jugando con las estrellas, está jugando con los soles, está jugando con todo, y ve como esa escoba que le había dotado de vida propia está echando demasiada agua pues al pozo que tiene allí el mago, cómo decide él coger el hacha y en una de las secuencias, digamos, por así decirlo, brutales que tiene la película, decide reducirlo completamente a astillas a la escoba, pero evidentemente el hechizo que él había lanzado a la escoba persiste. Y todas las astillas se convierten en miles y miles de escobas, con cada uno 2 cubos de agua, que van llenando, por así decirlo, el estudio del mago, lo van inundando hasta arriba, hasta que el agua sobresale por todas partes. Evidentemente está un poco exagerada la secuencia donde el estudio del mago realmente llega a ser gigantesco. También como producto de la desesperación de Mickey, que va buscando en el libro de hechizos ahí cómo intentar parar todo aquello, y la expresión del mago cuando llega y ve toda esa cantidad de agua,
que consigue difuminar con solo unos aspavientos de las manos, recuperar su sombrero y darle un escobazo en el trasero a Mickey como diciendo, venga, vete a hacer lo que tenías que hacer, y déjate de intentar locuras con el sombrero que se lo había dejado él, digamos ahí, confiando en su pequeño aprendiz. La verdad es que de todos los que componen el aprendiz, de todos los que componen la película de fantasía, el aprendiz de mago es la que tiene, por así decirlo, una presentación de personajes definidos, como son Mickey Mouse, como es el mago, muy austero, muy serio, sin capaz de sonreír, pero con un brillo especial en la mirada. O sea, el dibujo del mago es una auténtica maravilla, porque expresa con la mirada, estamos hablando de 1939, o sea, el cine mudo no estaba tan lejos, y cómo los animadores sabían expresar con los dibujos las emociones en los protagonistas. El enfado del mago, cuando ve a Mickey, cuando ve que está todo absolutamente lleno de agua. Mickey Mouse cuando le da el sombrero, sonriéndole, así mirándole como con media sonrisa, con una mirada sí un poco de soslayo, diciendo, bueno, a ver qué castigo, qué clase de castigo me va a dar. Pero todo ello plasmado a base de emociones en los dibujos. Es decir, no hay un solo diálogo. Pero ahí está precisamente la grandeza, o una de las grandezas, ya no solo del aprendiz de brujo, sino de la película fantasía. Plasmar emociones y sentimientos, plasmar belleza, auténtica belleza, solo con dibujos animados, con la mano de auténticos artistas y de auténticos autores, como fue todo el equipo de Walt Disney. Posteriormente tenemos la consagración de la primavera, que se puede decir que es la pieza más ambiciosa a nivel de longitud dentro de lo que es fantasía, ya que en lo que se refiere a efectos especiales no es la más ambiciosa, pero sí que es la más larga. Es la más larga porque nos está contando la creación del universo a base de agujeros negros, a base de galaxias, todo ello volviendo a repetir los efectos visuales que os he contado anteriormente, y cómo una serie de células se van transformando en los grandes dinosaurios que dominarán la Tierra durante millones y millones de años. Esos grandes dinosaurios con peleas que hay entre ellos, que tienen una gran paz y una gran tranquilidad hasta que aparece el gran tiranosaurio Rex, combatiendo a varios de ellos y atacando y destruyendo unos Stegonosaurus que hay. Pero el momento triste, el momento, por así decirlo, más trágico de esta composición es cuando los dinosaurios empiezan a morirse debido a grandes periodos de sequía. Pero lo que realmente destaca en este pequeño, vamos, en este gran pequeño corto, que es la consagración de la primavera, es, por ejemplo, las erupciones volcánicas que hay al principio del cortometraje. Las erupciones volcánicas en donde sale auténtico humo. Ese humo también es resultado de los efectos especiales de Hermann Schultein, que provocó también, precisamente en una serie de cristales de metacrilato, una serie de fuegos fatuos, por así decirlo, en el que el humo está muy bien captado y que realmente parece un dibujo, pero que la animación es tan perfecta, es decir, es el humo retocado luego a mano. Pero la animación es tan perfecta que parece un humo auténtico, es decir, el realismo que llegó a tener Hermann Schultein con fantasía y con algunos de los efectos visuales en esta película es realmente primoroso. Posteriormente ya a lo que es la consagración de la primavera, ya tenemos lo que aquí sí me puedo explayar en uno de mis números favoritos, que es la pastoral de Beethoven, que es un tema de música clásica realmente precioso. O sea, la pastoral de Beethoven no solo es una música relajante, no solo es bonita, no solo es romántica, es a la vez trágica, es que evoca un mundo de fantasía, evoca la naturaleza en su mayor esplendor, evoca la belleza en sí misma. Entonces, para este tema, Walt Disney escogió aventuras en el Olimpo, es decir, las aventuras de criaturas mitológicas. Tenemos, por ejemplo, a Pegaso y su familia, pequeños caballos de forma alada. Tenemos, sobre todo, por ejemplo, a los faunos, tenemos a unicornios y, sobre todo, tenemos a los centauros. La verdad es que el episodio de los centauros es realmente precioso y maravilloso, porque todos están dibujados, sobre todo los centauros de origen femenino. Hay una secuencia en la que las centauras, por así llamarlas, pues están bañándose detrás de una especie de telón
con un telón no de fondo, sino que nosotros lo tenemos delante, pero que las vemos a través de ese telón, que es realmente una cascada de agua, donde las vemos pues prácticamente desnudas de cintura para arriba. Es decir, digamos que las centauras están, como así decirlo, en topless. Es decir, esos dibujos, se puede decir que los pezones no estaban dibujados. Evidentemente los hubieran censurado. Pero están dibujados de una manera, por así decirlo, tan esquiva para la censura y animados de un modo, con una belleza tal, la animación de las centauras de una belleza tal, en su, por así decirlo, sensualidad, en su desnudez, debido al diseño de los artistas, que los censores no se atrevieron a meter la tijera por nada del mundo en ese momento. Pero se ve precisamente como una de las centauras sale precisamente del baño, de ese gran lago donde están, y se va moviendo pues como hacen los animales, los perros, los gatos, los caballos, después de haber salido de un baño cuando están muy mojados, empiezan a menearse, a moverse de una manera muy brusca, y ella empieza... La chica centauro empieza pues a mover los hombros, la cabellera, los pechos, los hombros, las manos, de un modo tan natural que puedes decir, es que parece la fotografía de una modelo o de un modelo, nada más salir de la ducha y contoneándose, menándose, con una gracilidad, con una belleza y con una elegancia que yo jamás he visto en ninguna otra película de dibujos animados. La verdad es que esos personajes, unidos por ejemplo con el personaje que luego sale posteriormente, contrasta un poco porque la belleza, la gracilidad y la perfección de los movimientos de los centauros, de las centauras, de los faunos, de Pegaso, de la familia de Pegaso, contrasta un poco con un personaje más cartunesco que han metido aquí en este cortometraje, que es Baco, el dios del vino, que además sale en la película montado en un unicornio que es muy pequeñito, y Baco es muy grande, así muy gordote y todo eso, con una nariz muy roja y bebiendo vino, y el unicornio parece que puede con él. O sea, el toque humorístico, además de la perfección visual que estamos teniendo en este cortometraje, es el toque humorístico, siempre muy visual, del personaje de Baco, que invita luego a los centauros, que luego se han ido emparejando, debido a que una serie de angelitos, que no sé si son ángeles o son cupidos, o es una mezcla entre ambos, que van emparejando a los centauros masculinos con los femeninos, en una serie de secuencias que son prodigiosas y preciosas. A las centauras que salen del agua del lago donde se están bañando, las fabrica una especie de sujetadores a base de flores, de guirnaldas, de hojas. Las fabrica una especie como de maquillaje, pues con pétalos de rosa. La van limpiando los pómulos, le dan como... para que todas ellas estén como guapas para conquistar a los centauros, y los centauros luego vengan como una especie como de apareamiento. Hay una secuencia preciosa que están un centauro y una centaura están unidos y sus colas se van enrevesando así la una con la otra. Evidentemente un apareamiento sencillo, no estamos hablando de nada inmoral ni muchísimo menos. Pero la verdad es que toda la secuencia es preciosa, sobre todo como cuando estos elementos de Cupido, dotados no de flechas, porque son una especie como de angelitos, más que de Cupido, como de angelitos, que van emparejando, es decir, son angelitos que hacen la función de Cupidos, van emparejando a los centauros, a los masculinos y a los femeninos, los van emparejando, por así decirlo, maquillando a las centauras, fabricándoles una serie de sombreros, por ejemplo, con alas de paloma, con palomas que se quedan postradas en las cabezas de ellas. Todo está hecho con una gracilidad y un encanto que dices, es que esto es inigualable. O sea, ese sentimentalismo, no un sentimentalismo barato, no un sentimentalismo por su sencillez, no, esa delicadeza en lo que son los dibujos, esa emoción, esa gracilidad que ponen los animadores, yo no lo he visto en ninguna otra película de dibujos animados, y ya lo he dicho muchas veces, pero es que es cierto. Y la verdad es que para mí, la Pastoral de Beethoven, dentro de lo que es fantasía, es una auténtica obra maestra. Posteriormente vemos a Zeus, el rey de todos los dioses, lanzar rayos, porque ya se cansa, por así decirlo, de todas esas fiestas que está montando Baco, y les lanza una serie de rayos enviando truenos, relámpagos. Y posteriormente a de todo ello, cuando ya Zeus se ha tranquilizado, por así decirlo, pues digamos que
aparece una especie de manto muy grande en todo lo que es el horizonte, que es el dios Morfeo, que va tiñéndolo todo para que caiga la noche y todas las criaturas pues duerman. Y entonces ya no vemos el típico dibujo que habíamos visto anteriormente, sino que vemos un dibujo de centauros, de los faunos, de los angelitos, de los cupidos, como difuminado, durmiendo, con una sensación como de paz y de tranquilidad realmente extraordinaria. Y vemos otra de los momentos cumbre que tiene este cortometraje, que es cuando Diana la cazadora, apoyándose en la luna, dispara una flecha y llena absolutamente todo el cielo de estrellas. La verdad es que la pastoral de Beethoven, junto con la animación conseguida por Walt Disney en esta película, en este corto, es realmente de una maestría inconmensurable. Pocas veces alcanzado, nunca superado. Y luego tenemos precisamente lo que es para mí la más cartunesca, como se estaba diciendo, que es precisamente la danza de las horas, donde tenemos una especie de gran ballet realizado por avestruces, hipopótamos, elefantes, cocodrilos y una serie de personajes, de animales de la selva, que todos ellos están evidentemente pues en contra de los cocodrilos, que son los que les que pretenden comer. Pero los cocodrilos en realidad en ese ballet no pretenden ir a comerse a los elefantes ni a los hipopótamos, sino a bailar con ellos en una especie de danza fantástica, donde lo que más destaca es la gracilidad con la que se mueven, por ejemplo, los hipopótamos y los elefantes. Hay, por ejemplo, un ballet entre un cocodrilo y un hipopótamo, que el hipopótamo es hembra y el cocodrilo es macho, que se enamoran, y entonces están bailando ballet ellos solos, pero con una elegancia y con una majestuosidad, como diciendo, caray, como un hipopótamo, aunque sea animado, puede imitar también, o estar tan bien dibujado, para imitar también los movimientos de ballet de una bailarina profesional. Es realmente impresionante, porque la animación alcanza en este capítulo un grado de sublimación que anteriormente no se había conseguido. Si antes era sublime la animación, en este momento ya es portentosa. La verdad es que la danza de las horas no es mi favorita, en el sentido de que los dibujos no son tan sofisticados como los anteriores. No tienen la elegancia y la sofisticación de los dibujos, por ejemplo, de la pastoral de Beethoven. No tienen la gracia, por así decirlo, y el detallismo en los brillos y en las sombras que tenía, por ejemplo, la parte del cascanueces. Pero sí que son agradables de ver porque tienen una coordinación con la música que es realmente impresionante. Y es un cortometraje que está más enfocado al estilo, por así decirlo, cómico y caricaturesco, que más de elegancia. Y ya finalmente, para acabar, tenemos los dos últimos números que están fundidos en uno solo porque representan, por así decirlo, la maldad y el bien. Es decir, el demonio y, por así decirlo, Satanás, y la religión católica, la cristiandad, el miedo, la desesperación y la esperanza. Es decir, son como el yin y el yang, el alfa y el omega, que son La noche en el Monte Pelado, que es mi favorita de fantasía, de Murgowski, y también el Ave María de Schubert. La verdad es que aquí los efectos visuales de fantasía alcanzan un grado difícil de igualar por los efectos especiales que se pueden hacer en cualquier película animada hoy en día a mano, no hecha por ordenador, a mano. Yo me estoy refiriendo a auténticos artistas, donde crean arte con sus manos, no que el arte lo cree la tecla de un ordenador. Eso para mí no es arte. Es decir, eso es tecnología, pero no es arte. El arte es lo que hace un artista con sus manos, lo que hace un escultor, lo que hace un pintor, lo que hace un arquitecto, lo que hace todo con sus manos. Aquí, un dibujante, con esos efectos visuales, con esos personajes de la noche tan tenebristas, como son, por ejemplo, Satanás, cuando en el monte expande sus alas, en lo que es la noche de Valpurgis, la noche de Halloween, y llama a todas las criaturas de la noche, creando una serie de fuegos del infierno que salen del mismísimo monte. Y luego vemos una especie como de pueblecito que está debajo del monte, que me recuerda mucho a una película de 1925 que comentaré posteriormente aquí en el canal, que es Fausto de Murnau,
que yo creo que Walt Disney ahí se inspiró en Fausto precisamente para llamar a las criaturas de la noche, y vemos como cementerios, mausoleos, van saliendo una serie de espectros, de fantasmas, con la técnica de animación que os he comentado anteriormente, para darle como una elegancia, como una etereidad en lo que son los movimientos gráciles de esas almas, de esas ánimas en pena que salen de las tumbas, y con esos demonios, esos fantasmas que salen, en el que parecen auténticos espectros, porque parecen tangibles, parece que los puedes tocar, pero parece que cuando los vas a tocar es como si estuvieran como si fueran transparentes, es decir, como si tu mano los fuera a atravesar, con un efecto de tridimensionalidad y de profundidad de campo para ser una película de dibujos animados realmente impresionante. Luego, por ejemplo, esos fuegos y esa sombra que va proyectando Satanás, el diablo, sobre ese pueblecito con algunas casitas, con algunas lucecitas encendidas, cómo esas casas se van como ondulando al paso, como proyectándose, como ondulando al paso precisamente de la sombra de Satanás, es un efecto especial también conseguido con cristales de metacrilato, con una serie de bombos dando vueltas, como los fantasmas que os he comentado, los espectros anteriormente, pero que eran efectos visuales que cuando se terminó de filmar la película eran muy difíciles de plasmar, es decir, muy difíciles de decir cómo estaba hecho esto, cuál era el gran misterio que Herman Schulten tenía para Walt Disney. Y luego al final ya tenemos cuando, al final de esa gran orgía, una especie de orgía de demonios que tienen, que me recuerdan mucho a unos demonios pequeñitos que salen en las películas de vampiros llamadas subespecies, muy, así como muy caricaturescos todos ellos, pero reflejados con una gran maldad, unos dibujos realmente retorcidos, que a mí incluso en algunas secuencias me recuerdan a las bacanales o a algunos cuadros del Bosco también, como cuando, por ejemplo, un pequeño hado de luz y las campanadas del pueblo simboliza que va a llegar el día. Entonces todas las criaturas de la noche vuelven entonces hacia sus tumbas, hacia sus mausoleos, hacia sus sepulcros, y es cuando ya el mismo Satanás pliega sus alas y se transforma en ese monte que estaba haciendo sombra al pueblecito de donde habían salido tantas ánimas. Y es cuando ya viene el colofón a la película, que es el Ave María de Schubert. Si Noche en el Monte Pelado representa la malignidad, representa el demonio, representa la desesperación, el miedo, aquí lo que representa es la esperanza, la alegría, por así decirlo. El Ave María de Schubert, con un maravilloso traveling de otra clase de ánimas, en el que una especie como de personajes encapuchados van portando velas y van moviéndose a través de un bosque muy grácil, con diferentes planos que le dan un efecto también de profundidad realmente soberbio. Todos esos planos también están realizados en varias piezas de cristal, dibujos que se estaban moviendo a diferentes velocidades para dar la sensación de profundidad. Pero todo ello movido milimétricamente estudiado, para ir evidentemente en conjunción con la música que estaba dirigiendo en ese momento Leopoldo Stokowski. La verdad es que el Ave María de Schubert es el colofón maravilloso que tiene, para mí, la mayor y mejor película de animación de todos los tiempos. Ese maravilloso traveling hasta el final, y luego también una especie como de luz al final de un túnel en el que el espectador va recorriendo ese túnel ya con el coro del Ave María cantando ya directamente el Ave María con sus últimas estrofas, y que al final de esa luz vemos como una especie como, por así decirlo, de cielo muy azulado, de bosque, con una especie de ramas así retorcidas, pero todas ellas con unos colores muy tenues, con unos colores no muy vivaces, sino tenues, pero todo ello pues moviéndose al son de un viento muy grácil, es decir, todo de una manera muy suave. Y ahí es cuando ya precisamente lo que es ya la auténtica película ya de fantasía ya cierra, por así decirlo, su telón, y vemos como Leopoldo Stokowski deja, por así decirlo, no la batuta, sino deja lo que es el podio, el estrado, va bajándose, y todas las personas que estaban precisamente en la orquesta, en la Filarmónica de Filadelfia, van dejando sus instrumentos y poco a poco van yéndose. Todo ello ya sin música, es decir, todo ya
al compás de los sonidos, de dejar el instrumento, guardarlo, todo ello que compone ya lo que es el final, el auténtico final de Fantasía. Fantasía es para mí ya no solo la mejor película de animación de la historia del cine, la mejor película de dibujos animados, una auténtica obra maestra perfecta, es decir, para mí Fantasía es una de las pocas películas perfectas de la historia del cine, donde animación, tecnicolor, belleza, maestría, animación, música, se definen en este film. Hay dos grandes artes que están desarrollados de una manera sublime en esta película, que son, evidentemente, la animación, en lo que se refiere a cine, y la música, con algunos de los más hermosos temas que ha dado, por así decirlo, la música clásica de todos los tiempos. Estamos hablando de compositores como Schubert, como Igor Tchaikovsky, como Ludwig van Beethoven, como, o sea, auténticos compositores que han pasado a la historia de la música como los grandes maestros de todos los tiempos. Ver todas estas composiciones de la mano de, por así decirlo, uno de los más grandes directores de orquesta en su tiempo, como fue Leopoldo Stokowski, de la mano de Walt Disney, alcanzando unas cotas artísticas que ya no veríamos jamás. O sea, evidentemente luego se hicieron también grandes obras maestras del cine de animación, como fue La Bella Durmiente, como hemos tenido últimamente películas de Pixar que por su, ya no por los efectos visuales hechos por ordenador, sino también por sus historias y por sus personajes nos han calado y nos han llegado al corazón. Pero Fantasía es un nivel superior, es decir, Fantasía es la sublimación, por así decirlo, del cine de animación. Fantasía para mí es el Rolls Royce de las películas de animación. Fantasía es el Ciudadano Kane, o es el acorazado Potemkin, o es lo que el viento se llevó del cine de animación. Fantasía es la unión de dos artes de una manera tan perfecta, que para mí es una de las mejores películas de la historia del cine. Evidentemente, Fantasía como tal no tiene una presentación, un nudo y un desenlace de personajes como estamos acostumbrados a ver en una película, sino que es la conjunción de dos artes llevados hasta el extremo. Para mí, yo no creo en absoluto que Walt Disney o la Disney Pictures, hoy en día pues ya más enfrascada en asuntos superheroicos, sea capaz de componer o darnos una película a la altura de Fantasía, sobre todo porque, bueno, a lo mejor con otro tipo de música es posible. Por ejemplo, Fantasía, como os digo que es un proyecto que nació de la cabeza de Walt Disney, en lo que en un principio quería era que además, a lo largo de los años, se hicieran segundas, terceras, cuartas partes de Fantasía, añadiendo otras piezas de música de diferentes estilos, también con otros cortos de animación. Pero por desgracia no se hizo hasta el año 2000, donde tuvimos, aquí como en la portada lo pone, Fantasía 2000. Pero Fantasía 2000 ya no es una película de 2 horas, es una película ya de 70 y tantos minutos, donde vemos también cortos de animación protagonizados por el Pato Donald y por otra serie de personajes de Walt Disney, pero claro, ya donde vamos metiendo ya técnicas infográficas. Es decir, ya no es arte hecho directamente de la mano de un artista, de una persona. Ya no los dibujos no tienen ese grado de sencillez, pero a la vez de complejidad. Ya son los dibujos animados de toda la vida. También tenemos en Fantasía 2000 muy buenos, por así decirlo, piezas musicales compuestas, por ejemplo, por George Gershwin y una serie de compositores notables. Pero claro, la elección de las piezas musicales que escogió Walt Disney, como son el Cascanueces de Tchaikovsky, el Ave María de Schubert, son tan sumamente conocidas, tan sumamente clásicas y tan sumamente perfectas llevadas a la pantalla, que para mí lo único que merece es un aplauso. Fantasía es para mí una película única, irrepetible. Si hubiera que hacer un remake de esta película sería imposible, porque hoy en día ya los animadores ya no conciben la animación a mano, sino que la conciben digital. Es otro arte, es más tecnología, como os digo yo. Pero cuando un pintor coge con su pincel Velázquez, Goya, Zurbarán y hacían cuadros, obras de arte, eso ya es irrepetible. Puede haber grandes pintores hoy en día, grandes artistas, grandes escultores, incluso algunos de ellos
que lo que hacen es dedicarse al arte digital. Pero el arte digital es un arte realizado en la pantalla de un ordenador. No es un arte que nazca de tu mano, en el que tú controles los colores, hagas combinaciones de ellos para dar mayor o menor realismo. Con fantasía os estoy hablando de realismo, de arte nacido de las manos de cientos de artistas que eran los mejores en su momento. Y Walt Disney fue, al igual que Leopoldo Stokowski en la Filarmónica de Filadelfia, el maestro de ceremonias de esta maravilla y el supervisor de una de las mejores películas de todos los tiempos, y una película perfecta, desde el primer hasta el último fotograma. Fantasía es la película de animación y de dibujos animados por excelencia. La mejor que hay. No hay ni habrá una película como Fantasía. Una auténtica maravilla. Con esta crítica de Fantasía os puedo decir que he comentado en mi canal las 3 grandes obras maestras de la factoría Disney: Mary Poppins, 20.000 leguas de viaje submarino y Fantasía. 3 obras maestras incuestionables y que suponen la culmen de la Walt Disney Pictures. Nunca, me atrevería a decir nunca, se llegará al nivel de perfección de estas 3 películas. Estas navidades tenemos el regreso de Mary Poppins, estoy seguro, la crítica ya la está poniendo bastante bien. Y esperemos que por lo menos sea una digna continuación de... Pero claro, el nivel de perfección que Walt Disney alcanzó con estas películas, y sobre todo con Fantasía, esto ya es inimitable. Como son inimitables Ciudadano Kane, como es inimitable Lo que el viento se llevó, o como es inimitable El acorazado Potemkin de Eisenstein. Fantasía de Walt Disney, una obra maestra de 1940, compuesta por un triunvirato magnífico: Walt Disney en la dirección y supervisión, Leopoldo Stokowski en lo que es la dirección de la Filarmónica de Filadelfia, y Hermann Schultein en el apartado visual y de efectos especiales. Un triunvirato ya irrepetible que nos dio esta maravillosa película, única e irrepetible. Una película, ya os digo, perfecta en todos sus aspectos. Fantasía de Walt Disney, de 1940. Una auténtica maravilla, hecha celuloide, hecha animación y hecha música. Hasta mañana.